Bueno, espero que usted nos siga acompañando en esta serie y usted tiene preguntas más después del servicio, puede preguntarme el por qué hago este tipo de declaraciones y darle un poquito más de panorama lo que significa la vida misional, la vida con Cristo, que el Espíritu Santo tomando el control de la vida del creyente. Acompáñenme en el libro de Hechos en el capítulo 16. En los versículos 16 al 40. La segunda parte o tercera parte de este capítulo que lo hemos abordado ya como 3 semanas. Y las semanas que sea necesario que Dios quiera utilizarlo para hablarnos, los vamos a hacer. ¿Está usted de acuerdo conmigo? ¿Está conmigo? Órale pues, qué chido. Dice así la palabra de Dios, versículo 16 del capítulo 16. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos una joven esclava que estaba poseída por un demonio. Era una adivina que ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Versículo 18. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Versículo 19. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Versículo 20. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies al cepo. Ahí hago la primera pausa. Es impresionante ver el poder del nombre de Cristo Jesús, que hasta los demonios se sujetan. ¿Escuchó eso, iglesia? El nombre de Cristo Jesús es sobre todo nombre. Tiene poder por el nombre de Él, y por Él fueron creadas todas las cosas. Los que están en el cielo, las que están en la tierra y debajo de la tierra, fueron creadas por Él y para la gloria de Él. El nombre de Cristo Jesús es sobre todo nombre. Es maravilloso ver que estos hombres están convencidos de esto, y cómo Dios respaldaba la labor y la misión que ellos llevaban a cabo. ¿Qué es lo que estaban haciendo Pablo y Silas en este tiempo? Predicando el evangelio a lugares que ellos jamás probablemente habían pisado en sus vidas. Estaban en misión ¿con quién? Con Dios. Algo muy interesante, y siempre he mencionado esta parte, es una cosa es servirle a Dios y otra cosa es servir con Dios. Usted puede estar sirviéndole a Dios de muchas maneras, pero probablemente no es el servicio que Dios le está pidiendo que usted haga. Y ahí es donde nos perdemos. Muchas veces podemos estar sirviendo a Dios en nuestro propio entendimiento y en nuestra propia justicia, y que al terminamos haciendo de nuestro servicio a Dios nuestra identidad y nuestra idolatría. No es lo que Dios quiere. Dios está trabajando y Dios nos ha invitado a través de Cristo Jesús a decir: sígueme. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor a través de su Espíritu Santo? Convenciendo al mundo del pecado.
Y nosotros somos los instrumentos de proclamación de noticias. De las buenas noticias de que Cristo vino a esta tierra a morir en la cruz del Calvario y que hay perdón de pecados. Y que en el nombre de Jesucristo hay poder para salvación, para liberación, y que en Cristo Jesús hay reconciliación con el Dios Padre. Me encanta ver que en el nombre de Jesús es poderoso. Los demonios se sujetan y la comunidad evidencia el poder de Cristo. Porque Pablo estaba caminando hacia el lugar de oración y esta mujer gritando: ¡Hey! Ahí va Pablo, ahí va Silas, escuchen todos, ellos son los hombres del Señor, son los servidores de Cristo, vienen a salvarlos. Eso quiere decir que había una multitud presente evidenciando todo esto. Y al escuchar, muchas gracias, mi hermano, y al escuchar esto, que en el nombre de Cristo Jesús esa mujer fue liberada, la comunidad se dio cuenta. Y me imagino que más de uno se debe haber preguntado: ¿quién es este Jesucristo? Que aún hasta los demonios se sujetan. Y Pablo sigue predicando, no se para y enfrenta unas consecuencias horribles. Pero debemos recordar una cosa: ¿qué era lo que Pablo y Silas compartían? ¿Qué era lo que Pablo y Silas predicaban? ¿Pare de sufrir? Siembra una semilla, si tú le das a Dios $50, Él te va a dar $5,000. No. ¿Qué es lo que predicaba Pablo? Arrepentimiento, salvación en Cristo Jesús, hay vida en Cristo, la resurrección de los muertos y que Cristo pronto viene por su pueblo. Un mensaje que no lo negociaba por nada del mundo. Un mensaje efectivo y poderoso. Un mensaje que la iglesia de Cristo hoy en día tiene que seguir proclamando. Este mensaje jamás ha pasado de moda. ¿Y qué cree? No necesita de su ayuda ni de la mía cambiarle algunas palabras, porque hoy en día la gente se ofende cuando le dice: usted es un pecador. Pero yo no soy tan malo. Usted es un pecador. ¿Y qué cree? La palabra dice de Dios que usted es hijo de desobediencia y que merece la ira de Dios. No. ¿Qué evangelio es ese? No me gusta. Usted necesita escuchar eso para que usted pueda recibir la gracia de Dios. Pero en Cristo hay nueva vida, hay salvación, y empieza a compartir el evangelio de Cristo. Es muy triste ver que en muchas iglesias hoy en día nuestros púlpitos, como dice el pastor MacArthur, el evangelio ha sido desplazado de nuestros púlpitos para meter un mensaje más humanista donde nadie se siente incómodo ni agredido. Y a muchos les gusta eso. Usted es un campeón, usted lo puede, usted tiene, Dios le ha dado, reclámele al Señor. Porque usted es un hijo de Dios, usted tiene que vivir como un príncipe. ¿Quién no quiere vivir así? Yo quiero vivir como un príncipe. Y lo voy a hacer, pero todavía quizá no en esta tierra, más adelante. Mientras tanto tengo que seguir trabajando con Cristo. ¿Quién es el hombre para poder reclamarle a aquel que es todopoderoso algo? Cuando Él vino y nos hizo un reclamo: ustedes están muertos en sus delitos y sus pecados. Pero en el nombre de Cristo Jesús es poderoso. El evangelio de Cristo Jesús podrá afectar tus intereses personales, donde tendrás que rendirlos, porque quizás estos no están trayendo gloria a Dios. El evangelio de Cristo Jesús viene a poner, dicen muchos, nos pueden poner el mundo al revés. No, lo que pasa es que nosotros estamos al revés y vemos las cosas diferentes. Y el evangelio de Cristo Jesús nos viene a poner en el lugar que merecemos estar, verlo de la perspectiva que Dios lo ve. Y eso va a afectar tus intereses, tus sueños, tus propósitos. Es que yo tengo este deseo, este plan. Si ya lo oraste, no, pero yo creo que Dios va a estar contento. Mejor óralo, medítalo, invítalo, involúcralo en tu vida, en tus decisiones. ¿Cómo trae esto gloria a Dios? ¿Cómo Cristo es exaltado con todo esto?
vemos en la vida de Pablo y Silas cómo ellos hacían solamente lo que el Espíritu Santo les decía que tenían que hacer. Tu estilo de vida, tu honestidad en tu trabajo y tu vida moral ante la luz de la verdad y la santidad tienen que ser afectadas por el Evangelio de Cristo Jesús. Si el Evangelio de Cristo Jesús no ha tocado a tu corazón para decirte, ya no robes en tu trabajo, ya no te lleves estas piezas extras, tienes que arrepentirte. El Evangelio de Cristo Jesús te hace hacer una vida moral, te lleva a practicar una vida moral que da gloria a Dios. Es triste ver hoy en día la inmoralidad sexual aún dentro de la iglesia. Bueno, ya existía, ¿verdad? Pablo le habla a los corintios porque había inmoralidades sexuales impresionantes dentro de la iglesia, pero por causa de que han dejado el Evangelio, que se han olvidado de Cristo, se han olvidado del gran poder de Cristo Jesús, que tiene el poder para transformar sus vidas y los corazones de los que estamos aquí en este momento presentes. Quizás el Evangelio también te está incomodando a eso que tú le llamas tu futuro seguro. Quizás sea también eso el principal obstáculo en tu vida personal y algo que tengas que rendir. No tengas miedo. Ya se me pusieron tristes. Ay, pastor, se ve muy blanco, muy negro el panorama. No, porque recuerda quién te llamó a seguirle. Siempre debemos recordar, cuando hay una demanda que afecta a nuestro corazón, no olvides quién es el que te la está pidiendo, porque quiere salvar tu alma, quiere salvar tu corazón. Me encanta que sigue diciendo en el versículo 23, empiezan a recibir las consecuencias. ¿Recuerdan de que siempre hablamos? Las consecuencias, el sufrimiento y el dolor es parte cotidiana de la vida del creyente. Es normal, vas a sufrir. Sufres sin Cristo, sufres con Cristo. ¿Cuál de las dos te gusta más? Con Cristo, porque tengo al Consolador a un lado. De los que sufren sin Cristo, qué tristeza y qué soledad tan grande. Y les crea más ansiedad y en lugar de salir, hacen un agujero más profundo. Y vemos que aquí Pablo y Silas se enfrentan consecuencias, sufrimiento. Acompáñame. Versículo 23. Después de haber liberado a esta niña endemoniada, le hacen un alboroto porque los que estaban sacando los beneficios de esto empiezan a reclamarles, los llevan ante el juzgado y les dan, dice, ¿los golpearon poquitito? No, severamente. Hay sufrimiento que será severo en nuestras vidas. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro. En pocas palabras, el más profundo, el que no tenga ni siquiera ninguna opción de escaparse. Las cárceles en ese tiempo no son como las que vemos hoy en día, que tienen su aire acondicionado, su bañito ahí a un lado. Las cárceles en ese tiempo era de lo más sucio, de lo más miserable, donde la gente moría de neumonía, de tuberculosis, morían ahí. Y a veces se pasaban muertos en esas prisiones por días y no hacían nada. Pues eran cárceles, eran gente que no merecía vivir para ellos. Pablo y Silas fueron encarcelados a este lugar, dice, y la cárcel de más adentro, después de una severa golpiza, y después le pusieron lo que llaman el cepo. En pocas palabras, no tan solo te voy a poner en la cárcel más hasta allá y te voy a amarrar con cadenas, te voy a poner el cepo. ¿Ustedes han visto, saben qué es un cepo? No sé si de repente, o sea, no está ahí la pantalla. No sapo, cepo. Es esta parte, es una madera donde le ponen los pies y se los amarran y los ponen encadenados. Y es una madera larga y pesada donde están 2 o 3 personas, están así, sujetos, el cepo. En pocas palabras, ¿cuáles eran las opciones para que ellos escaparan? Necesitaban un milagro.
Mas sin embargo, algo maravilloso sucede. Dice, acompáñame, versículo 25. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Qué hermoso coro había empezado en una cárcel. No estaban reclamándole a Dios, no empezaron a quejarse, que era una buena oportunidad para hacerlo. ¿Qué hicieron en medio de su sufrimiento, en medio de su golpiza, en medio de la desesperación, en medio de que no sé qué va a pasar? Probablemente hasta aquí llegamos. Orando y cantando. Qué fantástico escenario tenían ellos, su audiencia, otros prisioneros. Tertuliano, una de las personas del tercer siglo, de los ministros muy reconocidos, dijo lo siguiente: las piernas no sienten nada en el cepo cuando el corazón está en el cielo. Déjenme repetírselo una vez más. Miren, esta cárcel son lugares húmedos, son lugares donde usted sabe cómo se pone la piel cuando la piel está en humedad, muy irritable. Cualquier cosita que se ponga hasta el reloj le puede irritar cuando está muy húmedo, la piel se pone muy sensible. Imagínense los pies de ellos, y después de unos varazos que les dieron en la espalda, pero ellos empezaron a orar, empezaron a darle gloria a Dios, a cantar himnos, porque su corazón estaba puesto solamente en un lugar, en Cristo Jesús. Me encanta porque parecía que nada los detendría de alabar y exaltar a Dios. ¿Qué te ha detenido a ti de alabar y exaltar a Dios en tu vida? Ay, pastor, es que se me rompió la uña. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permites esto? ¿Alguna vez has hecho esa expresión? ¿Por qué permites esto, Señor? ¿No sabes cómo me duele? ¿Cómo sufro? ¿Por qué tengo esta jornada, Señor? Sigues vivo. Hay esperanza. Si no estás muerto, quiere decir que Dios no ha terminado contigo. Ahora es muy fácil, cualquiera pudiera estar feliz en medio de las circunstancias agradables, como ahorita, estamos tranquilos, cómodos. Es bien fácil alabar a Dios así, ¿verdad? Con una banda muy bacán, y que el sonido y la iglesia, es muy bonito cantar. Y ya podemos algunos de nosotros decir: yo sentí la presencia de Dios, sentí algo aquí. Pero si en esta tarde fuéramos prisioneros por reunirnos aquí y nuestras espaldas fueran azotadas, ¿cantaríamos de la misma forma? ¿O empezaría la quejadera y maldecir a Dios? Porque la verdad, nosotros los terrícolas, extraterrestres, nos quejamos mucho. O al menos yo, no sé usted. Y cuando las cosas no funcionan a nuestro favor, ¿quién tiene la culpa? Tú tienes la culpa, Señor. ¿Cuándo fue la última vez que en medio de su dolor y de sufrimiento se puso de rodillas y empezó a alabar al Señor? No, pastor, ahorita no. ¿Qué no se da cuenta, pastor? Dios, ¿cómo me pides que te alabe cuando no ves cómo estoy? Perdió mi equipo anoche 4-1. Y sí perdió 4-1. ¿Cómo puedo alabarte? ¿Cómo puedo darle el mejor testimonio, Señor? ¿No ves mi corazón? Mi novia me terminó. Así con que, Señor, tienes 16 años, hijo. Los hombres por naturaleza nos quejamos. Somos egoístas. Nuestra carnalidad es tan frágil que cuando algo no sale bien, empezamos a maldecir a Dios. ¿Y esto de qué habla? De la condición de nuestro corazón. Que nuestro corazón no está centrado en el reino con Cristo.
que estamos viendo solamente nuestro interés. Me encanta porque los prisioneros estaban escuchando a Pablo y Silas. ¿Se imagina usted? Bueno, no sé si usted algún día ha estado prisionero, ¿no? Pero que de repente el de al lado, oye, ¿qué onda? ¿Quién está cantando? Pues quién sabe, pero se oye chido. Se oye bien. ¿Alabanzas? ¿A la medianoche? Pues de plano ha de ser alguien, pues el dueño de la cárcel o no sé, como que esté contento. ¿Quién puede cantar a la medianoche en un lugar como este? ¿Quién puede dar alabanzas en el momento más difícil donde probablemente estás a punto de perder tu vida? Solamente alguien que tiene su corazón en el reino. Estoy seguro que las paredes de esa prisión jamás habrían escuchado tal cosa. Estoy seguro que al escuchar los prisioneros que alguien estaba cantando y alabando a un Dios, pudo haber representado esperanza, un cambio de panorama. En tu sufrimiento, en tu adversidad, tu alabanza afecta a otros y los lleva a Cristo. O dicen de ti, ay, ¿y eso que es cristiano? Y mira cómo se pone. No, estoy bien mejor aquí. Sigo practicando mi yoga. O a veces eso le dicen las personas al creyente. Mira, ponte estos aceites. Ponlos aquí. Ponte tales piedras de cuarzo. Y ora a tu Dios y prepara la atmósfera. Y ahí va el creyente. Y hasta le pone todavía extra. Señor, todo eso para que me ayude a orar mejor para ti. En serio. Otras cosas vienen a influenciar a nuestro corazón. Mas sin embargo, dentro de esta adversidad vemos que las mejores alabanzas, la verdadera oración viene de lo más profundo del corazón. La adversidad, el dolor puede ocasionar la mejor alabanza de tu corazón a Cristo Jesús. No sé si le ha pasado a usted en medio del dolor y de la adversidad. Ay, ya no puedo más, Señor, pero reconozco que tú eres Dios. Te alabo, te bendigo, aunque no sé si voy a poder seguir adelante o se va a morir mi pariente o no. Tú sigues siendo Dios. A ti la gloria, a ti la honra, te alabo, dador de vida, el Rey de Reyes que tiene el control de las cosas. Señor, tú tienes el control. Nuestras mejores adoraciones, nuestra mejor oración sucede a veces en medio del sufrimiento. Yo recuerdo hace, ¿qué será? Unos 16 años, mi papá estaba a punto de morir. Algunos de ustedes conocen a mi papá. Los doctores le decían, no, pues yo no quiero hacer este tipo de cirugía, se nos va a ir el Señor, ya está grande, no va a aguantar, ya ha perdido demasiada sangre, le habían roto una arteria en su nariz y sangre y sangre y sangre. Y yo estando por acá, no podía ir a México por mi situación migratoria. Eran las 10:30 de la noche, yo iba manejando por los que conocen Chicago, Lakeshore Drive. Yo decía, esta era mi carne, Señor, tanto tiempo que te he buscado, he creído en ti y ahora esto me vas a hacer. ¿En serio? ¿Me vas a dejar avergonzado? ¿No vas a ayudar a mi papá? Mi carne, mi emoción en este momento, mi hígado hablando. Pero mi espíritu me dice, Alex, Él es el Señor. Él puede hacer lo que Él quiere. Él es el dueño de la vida. Él se la puede quitar y se la puede dar a la hora que Él quiere. ¿Y por qué? Porque Él es Dios. ¿No entiendes eso, Alex? Y ahí va manejando Alex, 10, 11 de la noche. Era un sentimiento, esa batalla tan grande que existe en el corazón. Me pongo al Lecture Drive ahí en la Irving Park, en un parque que todavía estaba abierto, todavía no lo cerraban, era verano. Y empiezo a llorar, a decir, no sé por qué me siento así, Dios, pero yo sé que tú eres Dios. Perdóname si te he ofendido, te entrego la vida de mi papá en tus manos. Pero sé que tú sigues siendo Dios. Solamente dame la fortaleza para entender todo esto.
Bueno, por aquí anda mi papá todavía echándole trancazos, digo yo, echándole, batallando todo esto. Pero creo que, y recuerdo bien, jamás había tenido una oración tan personal, tan profunda, como en ese momento, de mi sufrimiento y de mi angustia. Ellos en unos momentos tan difíciles reflejaban en quién habían confiado, cómo estaban enfrentando su adversidad y su sufrimiento. ¿Has experimentado alguna vez este tipo de adoración a Dios? Ahora, no quiero decir que a fuerzas tienes que sufrir, ¿verdad?, para que puedas alabar al Señor. No, eso no es una doctrina del sufrimiento. El pastor se habla mucho del sufrimiento, el pastor no. Pero quiero que entienda que cuando llegue a ese punto, la mejor opción es observar dónde está su corazón. Y donde esté su corazón, usted va a actuar de esa forma. Sigamos leyendo. Versículo 27. 26. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe, perdón. Yo galopeando con caballos, ¿qué onda? Señor, ya no me sirven esos ojos ni los lentes. De golpe, y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después lo sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Acontecimiento maravilloso, Dios actuando de una forma poderosa. Terremoto, se caen las cadenas. La perfecta oportunidad, ¿para qué? Para escapar. Ay, carnales estos. Eso es lo que pensamos, ¿verdad? La perfecta oportunidad para escapar. Hubiera sido muy fácil para Pablo y Silas escapar pensando en que Dios proveyó milagrosamente el escape. Pero para ellos la vida de otros era más importante que su propia libertad y comodidad. Esto me refleja a Cristo, en que Él no se rindió por nosotros, en que Él dejó su comodidad, su gloria, su trono para venir a la tierra y reconciliarnos, salvarle a usted, salvarme a mí, alguien que ya estaba condenado a la muerte. Esto refleja profundamente el carácter de Cristo. Al no escapar, nos muestra un gran discernimiento. Las circunstancias dicen lo que acabamos de decir: escapa, aprovecha. El Señor proveyó. Era la oportunidad fantástica. Pero el amor al prójimo dice: quédate por el bien y la salvación de esta alma y la salvación de su familia. No eran guiados por las circunstancias ellos, sino por el amor y el poder del Espíritu Santo. Oh iglesia, cuánto necesitamos ser guiados por el amor y el Espíritu Santo, no por las circunstancias. ¿Qué te dicen tus circunstancias en este momento? ¿Qué te dice Dios en este momento? ¿Qué te dice su amor hacia Él? El compartir el evangelio se hace por amor a las personas, no por miedo a las consecuencias de no hacerlo. Ay, es que yo tengo que compartir a Cristo, porque si no lo hago el pastor va a estar preguntando cada domingo. Yo me siento horrible cuando él pregunta y yo no digo nada. Por eso lo voy a hacer. O no, es que lo tengo que hacer porque si no Dios se va a enojar conmigo. Lo está haciendo mal. Se hace por amor, porque nos duele ver a la gente ir a una eternidad sin Cristo Jesús. Si a ti no te duele,
necesitas a Cristo, porque tendrás un corazón quizá más duro que el mío. Si Pablo y Silas se hubieran huido, ¿saben qué hubiera sucedido? Es lo que sucedía. Y eso es lo que la tradición y como el carcelero estaba tan espantado, porque las leyes en ese tiempo para los soldados romanos ¿se acuerdan que le decía? Y estaba a tu responsabilidad, carcelero. Ok, eso quiere decir que si se te escapa un prisionero, no solamente vas a perder la vida tú. Primero vamos a traer a los miembros de tu familia, los vamos a matar enfrente de ti y después te matamos a ti. Por eso el carcelero llega: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Él no está hablando de una salvación espiritual. Él está hablando de cómo debo de ser salvo de las manos de los soldados romanos que van a venir aquí a matar a mi familia enfrente de mí y después matarme a mí. Por eso Pablo, mire dónde está su mente de Pablo en el reino. Perfecta oportunidad para hablarte de la salvación de Cristo Jesús. Aún en medio de las circunstancias donde él se pudo haber ido corriendo. ¿Quién sabe, hijo? Ahí te las arreglas. Dios te bendiga y párale. Ya. Órale. Ahí pídele a Dios que te envíe ayuda. Por amor, y vio las circunstancias. El discernimiento del Hijo de Dios, cuando está conectado con su Padre está conectado, discierne los momentos y las circunstancias, guiado por amor y por el Espíritu Santo. Estamos en una prisión, no sé qué va a pasar, pero este tipo está angustiado. Pero antes de que él no necesita la salvación de los romanos, él necesita la salvación de Cristo. Esto es más importante. Este es el propósito por el cual he sido llamado. Este es el propósito de mis viajes, Pablo y Silas. Ese es nuestro propósito, compa. Que si nos van a dar crán o nos van a matar, pues ni modo, hijo. Pero una alma vale la pena, y la de toda su familia. Pablo les muestra el mensaje: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu familia. Aquí es donde entra una gran confusión teológica y doctrinal. Pues si yo ya creí, pues eso quiere decir que la salvación ya toda mi familia es salva. Dice la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Yo como papá creo en Cristo Jesús y ya pues aunque mis hijos no crean, pues ya son salvos. Eso me decía mi papá antes. Cuando yo le decía: vamos a la iglesia, papá. No, pues ustedes ya van. Me salpica la bendición, ¿no? ¿O a poco usted no lo hacía así de repente? Pues total, pues ya van todos, tu mamá, tú, tu hermano, tu hermana. Pues ¿a poco Dios no me va a decir que no cuando estemos allá arriba? ¿En serio? Y muchos decíamos: pues sí es cierto, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No, la salvación es personal. La salvación no es generacional. Cada boca tendrá que confesar que Cristo es el Señor, y cada uno tendrá que dar cuentas de su propia vida. Vemos estas circunstancias, es muy interesante poder ver y que usted tenga la claridad de esto. Este pasaje es parecido al ¿se acuerdan de Cornelio? Donde Pedro fue a predicarle, donde el Espíritu Santo lo llevó y le dijo: Cornelio, ve, háblales. Donde dice también en el capítulo 11 de Hechos, Cornelio le predicó, Pedro le predicó a través de las Escrituras. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Quién era este Cristo? ¿Quién era este Mesías? Cornelio se arrepiente y después toda su familia, todos los de su casa. Pero algo interesante es que ambos tuvieron que haber escuchado las buenas noticias de Cristo Jesús. Dice que escucharon las noticias tanto como Cornelio y todos los de su casa. Y cada quien tuvo que tomar su decisión, si siguen a Cristo o no siguen a Cristo. Y después usted lee entonces: Cornelio y los de su casa.
Eso quiere decir que tomaron dos decisiones, tanto Cornelio como su casa. Esta es la misma situación. Vamos a seguir leyendo. Y ya me cambiaron la página. Vamos aquí está. Versículo 32. 31. Ellos contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. 32. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. ¿A quién le presentaron? A él, al carcelero, y a todos los de su casa. Ve que es interesante, la palabra no solamente fue compartida. Cornelio, no, pues contigo basta, Cornelio. Si tú le entras, pues ya están adentro todos. No, todos los de tu casa tienen que escuchar esto, porque la salvación es para todos. Versículo 33. Aún a esa hora de la noche, o sea, ya era noche, no era tempranito. Es que el evangelio urge. Es que la salvación es necesaria para todos. No importa qué hora, mi hermano, usted tiene que predicar a Cristo. Ay, pastor, me habló mi amiga a la 1 de la mañana que se siente triste y con ganas de suicidarse. Yo le dije que me llamaban el día de mañana porque ahorita me sentía muy cansado y había tenido una jaqueca que es una alma que necesita de tu sacrificio y de tu amor. Es que vive bien lejos. Cristo dejó su trono en la eternidad para venir a esta tierra. No hay distancia que pueda ser un obstáculo para hablar de Cristo y de salvación. Ay, pastor, es que por donde esta persona la vive, pues no me gusta a mí. Vaya. Si es que usted ama a Cristo, usted cruzará hasta lo imposible. Aún era esa hora de la noche. El carcelero los atendió, les lavó las heridas. ¿Y qué dice lo que siguiente? Enseguida ellos los bautizaron a él y a quién más, a todos los de su casa. El carcelero los llevó dentro de su casa y les dio de comer. Y tanto a él como los de su casa, ¿qué? Se alegraron. ¿Se alegraron de qué? Porque son salvos. Encontraron salvación, encontraron propósito. Ahora ya no son viles y mugres romanos, ahora son parte del reino de Dios, hijos de Dios. Si las noticias del evangelio en tu vida no te han causado gozo, mi hermano, yo creo que usted lo bautizaron con limón. Las noticias del evangelio de Cristo Jesús en la vida de cada uno de nosotros causa gozo, alegría. Y decir: gracias, Señor, por rescatarme, por dar tu vida, por hacerme ahora hijo tuyo. Y no me canso de decir eso, porque antes éramos hijos de ¿qué? De la ira de Dios. Éramos hijos de desobediencia y merecíamos la ira de Dios. Si usted no me entiende el español, wrath, wrath de Dios, wrath of God. ¿Le ha causado gozo el evangelio en su vida? Escuche bien, no alegría, gozo. No se me confunda. Toma el pandero y ven a danzar. Qué gozoso estoy. Cálmese. Usted está feliz, está bien happy. El gozo viene en medio de las circunstancias difíciles. Recuerdan Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿De dónde le escribe eso Pablo? Desde otra prisión. Yo estoy gozoso, pero pues estás, ¿qué prisionero? No importa, porque las noticias de Cristo Jesús para mí han sido suficientes. Ya sea que muera ahorita, muera mañana, en Cristo lo tengo todo. Ya sé a dónde voy. ¿Cuándo usted experimentó gozo? ¿El evangelio de Cristo les goza a usted? ¿Qué le causa más gozo a usted? La cartera, pastor. Eso, mire. Hay un amigo que me decía: te voy a enseñar cuáles son mis amigos.
Sacaba su cartera. Estos son mis amigos. Órale. Y terminó yéndose a México porque lo andaban persiguiendo. ¿Y dónde están tus amigos? No me alcanzaron. ¿Qué es lo que te causa gozo a ti? Si las noticias del Evangelio de Cristo Jesús no son suficientes para mantenerte con gozo en medio de las circunstancias difíciles, nada más lo hará. De verdad. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste ese gozo? Gran silencio. Hay que pensarlo. Hay que reflexionarlo. ¿O eres de los que todavía están peleando con el Señor? Ahorita mi corazón está batallando. Ay, ¿cómo, Señor? ¿Cómo que? Yo veo que me den aliento. ¿Cómo que me estás diciendo esto, Señor? Que en medio de mi adversidad y mis circunstancias difíciles debo estar gozoso. Pues no puedo. Pues necesitas mi Espíritu Santo. Necesitas mi control. Necesitas ser lleno. Necesitas morir a ti mismo o a ti misma. Qué hermoso. Sigamos leyendo. En la mañana siguiente los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que les dijera al carcelero: suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo: los funcionarios en la ciudad han dicho que tú y Silas queden en libertad, vayan en paz. Pero Pablo respondió: ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel, y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora quieren que nos vayamos a escondidas. No. Bueno, esa no viene ahí en mi expresión. No, de ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Interesantemente, los derechos de un romano en ese tiempo eran, no puedes enjuiciar a un romano de la forma que lo hiciste. De la forma que lo hicieron, quien te enjuició y te golpeó, de la forma que lo hizo sin tus derechos, merecen la muerte. Entonces Pablo lo sabía bien. Ustedes no saben con quién se están metiendo, compas. Yo soy ciudadano romano. Y por eso ahí donde Pablo saca un poquito así como que su green card, ¿no? Hey, soy ciudadano romano, hijo. Y vinieron. Entonces, versículo 38, cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. En pocas palabras, ya la regamos. Entonces fueron en la cárcel y se disculparon con ellos. Discúlpenme, me parecen en México. Después de una golpiza, nos equivocamos, lo siento. Sí. Yo creo que eran del Distrito Federal, de la Ciudad de México, estos policías. Qué pena, ¿no? ¿Alguien de la Ciudad de México? Perdóneme. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. ¿Y qué dice ahí? Allí se reunieron con los creyentes. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo es posible que alguien en medio del sufrimiento, de los latigazos que nos dieron y todo lo que pasaron, tenga la fortaleza todavía? Yo necesitaba ser animado. ¿Cómo es posible que alguien, oye, el lastimado soy yo? ¿Dónde está la iglesia para que me anime? ¿Dónde está el pastor en este momento para que me llame? Fantástico, hombre, española. ¿Dónde están? En contrario, ellos entendieron. Vamos a animar a los otros hermanos. No estén tristes por todo lo que nos ha pasado. Dios nos cuida, Dios provee y vamos a seguir en esta misión. Esto habla quién está en control del corazón del hombre. ¿Qué controla tu corazón en medio de la adversidad? ¿Cómo ves a la iglesia cuando está sufriendo? Ay, esa iglesia es mala. Nadie me viene a consolar. Tienes al Consolador, se llama Espíritu Santo. Bueno, claro que también la iglesia juega un rol muy importante, ayudar a nuestros hermanos. Pero recuerden que estamos llenos aquí de personas imperfectas. Yo siendo el primero. ¿Usted es perfecto? Ya me estaba espantando. Yo a veces decía, la gente imperfecta es bienvenida. Los perfectos que se queden por allá afuera vayan a otra iglesia, porque pues, aquí no son bienvenidos los perfectos. Sigamos leyendo.
Se fueron de la ciudad, ayudaron, animaron una vez más y después se fueron de la ciudad. Siguen en misión, capítulo 17. Más tarde Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. ¿Qué usó? Usted, cuando comparte a Cristo, usted comparte con las escrituras. No comparta con YouTube. Usted, como creyente, como hijo de Dios, como misionero, use su Biblia. No use su entendimiento, porque es peligroso. Dice la palabra de Dios cuando Jesucristo le dijo a los fariseos: ustedes escudriñan bien las escrituras y hacen bien. Las escrituras hablan de mí. Hemos dicho que la Biblia se trata de una sola persona, de Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis se trata solamente de una sola persona, de Cristo. No se trata de leyes morales, el 101, cómo poder ser una persona moral. Aunque sí le da muchas instrucciones. Pero no se trata de eso. ¿Cómo ser santo? La Biblia no se trata de cómo ser santo, pero sí da respuestas. La Biblia se trata de una persona, la persona de Cristo Jesús. Y que vino a salvar al mundo. Y que Dios lo levantó entre los muertos al 3er día y que pronto regresará por usted y por mí. ¿De esto se trata la Biblia? Cuando usted comparte a Cristo, usted no comparta sus propios entendimientos. Usted tiene que tener la palabra de Dios en su boca. Conocer a su escritura. ¿Cuántos leyeron la Biblia en este año? Toda la Biblia. No levante la mano, espérese. No me la presuma. Hay creyentes de que llevan más de 15, 20 años y no han leído su Biblia. Pero ¿cómo exigen en la iglesia? ¿Cómo condenan al mundo? Por su propio entendimiento, por su propio razonamiento, que son esclavos de su egoísmo. Aunque Pablo era una persona muy preparada, él no utilizó su entendimiento. Incluso él lo dice: todo lo que sé, todo lo que en mi entrenamiento y mi pedigrí y todo de donde yo vengo, lo tengo por estiércol, no sirve. Pero tengo a Cristo y su palabra, y esto lo es todo. Y con esto razonaba con las personas, con las escrituras. Las escrituras son poder, son vida, es la palabra de Dios. Por esto fue creado los cielos y la tierra. Es la que tiene el poder para darte vida, tiene el poder para limpiar tu corazón del pecado. No razones con tu entendimiento. Pues ¿quién controla tu entendimiento? ¿Tu carne? Probablemente. Usa la palabra de Dios. Explicó las profecías, demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Esa era su conclusión. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que toda la Biblia todas las escrituras se trataba de Cristo Jesús. Algunos de los judíos escuchaban, fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios, en gran número de mujeres prominentes. O sea que había mujeres muy ricas. Mujeres, juegan ustedes un papel muy importante dentro de la iglesia también. ¿Se acuerdan de Lidia? Mujeres prominentes que van también a apoyar mucho la vida misional de Pablo. Mujeres, ustedes juegan un papel muy importante, un rol muy importante dentro de la iglesia. Qué hermoso que Dios nos deja ver esto aquí en la palabra de Dios, porque aquí se acaba el machismo. Usted no tiene que decir nada, usted más escucha. No, Dios utiliza a las mujeres. Perdón, a veces me emociona un poquito nada más. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia. No falta el envidioso, claro. ¿Ya ve cómo ven la adversidad? Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turbe e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en búsqueda de Pablo y Silas, a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Fíjense más que perverso. Se parecen los políticos de mi país. Pero bueno, versículo 6.
Como no los encontraron allí en su lugar, sacaron arrastrando pues no están aquí, tú vente para acá, sácate. Sacaron a Jasón y algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban. Y ahora están aquí perturbando también a nuestra ciudad. ¿Cómo dice su versión? Los que trastornan al mundo. Me encanta esta palabra tan maravillosa. Porque el creyente que está lleno del poder de Dios, el creyente que tiene el Espíritu de Dios, el creyente que tiene el Evangelio vivo en sus vidas, se ha entendido su propósito, trastorna al mundo. Déjeme pensar esto, David, tu vida, la que Cristo te ha dado, empiezas a ser lleno y empiezas a compartir a Cristo. En el infierno tienen ahí the most wanted. Se busca a David, porque David está haciendo un impacto en el mundo de las tinieblas contra él. El creyente debe de trastornar al mundo. Pero qué triste ver que hoy en día que el creyente es trastornado por el mundo. ¿O no? ¿Qué le pasa a la iglesia? Iglesia, ¿qué te pasa? ¿Dónde dejaste de operar? ¿Dónde dejaste de ser llamado a este movimiento? Los que trastornan al mundo. Porque ellos son imparables. No importa que los metas a la cárcel, les des los golpes, les maltrates, siguen predicando a Cristo y milagros está sucediendo. Son imparables. Porque van en contra de nuestras tradiciones romanas, decían ellos. Claro. Porque el cristiano no se conforma con la tradición y las costumbres de este mundo, porque sabe que no pertenece a este mundo, pero su corazón está en el reino de Dios y él está comprometido con Dios, que este reino se establezca en cada corazón, en cada vida, en cada presente, en cada creyente. Pero vemos cristianos que decimos, pues a la tierra que fueres alto que vieres, y nos tiramos ahí a la perdición. Te voy a hacer una pregunta. Se la robo a Abraham Velasco y no me contestes. ¿Eres de los que trastornan el mundo? ¿O eres de los trastornados por el mundo? Ay, pastor, yo me voy a ir a vivir con mi novio. Oye, pero ¿cómo? Si es que me dice que me ama, pues total, todos lo hacen aquí en este mundo. Estamos en Estados Unidos, ¿a poco no? Es normal. Es normal una vida inmoral sexual. Nadie dice nada, todos lo viven así. ¿Cómo han sido cambiados? ¿Ven? Cómo las costumbres, cómo el mundo te trastorna a ti como creyente y te adaptas al status quo de la sociedad. Y tu impacto como creyente, como hijo de Dios, dices al evangelio, es que aquí el evangelio es diferente. What? ¿Cómo? Ya se acabó esto. Hemos dejado el evangelio. Hemos dejado de trastornar al mundo y nos hemos convertido trastornados por el mundo. Y queremos. ¿Cómo es posible que hoy la iglesia haya dejado de ser este movimiento maravilloso? Que ha dejado el evangelio por las comodidades de este mundo. Que ha dejado su pasión y su propósito por construir un sueño americano, carnal y probablemente hasta diabólico. ¿Eres de los que trastornan al mundo o estás siendo trastornados por el mundo? Porque cuando somos gobernados por el Espíritu Santo, nuestras vidas no son las mismas.
Y el mundo lo ve, y el mundo lo escucha, el mundo lo siente. Vamos a echarnos unas, ¿verdad? Lo siento. Ahora soy hijo de luz. Pero déjame decirte que Cristo te ama. No, pues ya te cambiaron a ti, ya te lavaron el cerebro. Me se lavaron el cerebro, el corazón y toda mi alma, hermano. Ahora soy limpio por la sangre de Cristo Jesús. Y ese es el mensaje para usted. Como hijo de Dios, Cristo viene y que va a encontrar, ¿hallará fe en usted? ¿Hallará suficiente fe en usted? ¿O lo encontrará trastornado por este mundo? La importancia del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Porque usted tiene que ir a la misión con Dios. Cuando usted vaya, usted va a encontrar un mundo de tinieblas, muy seductor. Y va a encontrar oportunidades para poder hacer muchas cosas. Pero ninguna de esas vale más que Cristo. Oremos.